La saliva voló en el aire como una bala, trazando un arco brillante bajo las luces de la calle. El oficial Rick Blanco había escupido con desprecio al hombre que tenía frente a él, un hombre negro de traje elegante que no había dicho ni una palabra. La saliva aterrizó en la mejilla del hombre, deslizándose lentamente mientras el silencio caía sobre la escena. Rick sonrió con superioridad. «¿Qué vas a hacer al respecto, El hombre, alto y de porte imponente, no se inmutó. Sacó un pañuelo de su bolsillo, se limpió la cara y fijó su mirada en Rick con una calma aterradora. «No se preocupe, oficial. Nos volveremos a ver muy pronto». El tono de su voz hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Rick, pero él lo ignoró. Se dio la vuelta con arrogancia, riéndose entre dientes. No tenía idea de que, en menos de 24 horas, estaría parado frente a ese mismo hombre otra vez. Solo que esta vez, él sería su nuevo jefe. Horas antes de aquel incidente, Rick Blanco estaba sentado en su patrulla, fumando un cigarro y escuchando la radio. Era tarde en la noche, y el vecindario en el que patrullaba no era de los más seguros. Rick no tenía prisa por hacer su trabajo. Su estilo de policía era simple: imponer respeto, mostrar que él tenía el poder y hacer que la gente supiera quién mandaba. Unidad 45. Posible altercado en la esquina de ELM Street y Jefferson. Sospechoso masculino, afroamericano, traje negro, actitud sospechosa, sonó la voz de la radio. Rick sonrió. Ya era hora de divertirse un poco, murmuró, pisando el acelerador. Cuando llegó a la escena, encontró a un hombre negro de pie, junto a un coche de lujo. Parecía esperar a alguien, tranquilo, con las manos en los bolsillos. Rick no necesitaba más excusas. Bajó de la patrulla y se acercó con paso firme. «¿Qué haces aquí?», preguntó con tono desafiante. El hombre levantó la vista con calma. «Estoy esperando a alguien». Rick chasqueó la lengua. «¿Esperando a alguien en este barrio? A estas horas». «Claro. ¿Y de quién es este coche? No parece que puedas pagarlo». El hombre no respondió. Solo lo miró con una paciencia que irritó profundamente a Rick. Rick apretó los dientes. «¿Tienes idea de con quién estás hablando? Te pregunté algo». El hombre seguía en silencio. Rick sintió su rabia crecer. No soportaba a la gente que no se sometía, que no mostraba miedo. Fue entonces cuando lo hizo. Sin pensarlo dos veces, escupió en su cara. Y en ese instante, su destino cambió para siempre. Más tarde esa noche, Rick seguía en su patrulla, sintiendo un extraño malestar en el estómago. Había algo en la mirada de ese hombre que no podía quitarse de la cabeza. De repente, la radio volvió a sonar. Todas las unidades. Atención. Anuncio importante en la comisaría a primera hora de la mañana. Se recomienda asistencia obligatoria. Rick frunció el ceño. ¿Anuncio importante? Seguramente era algo burocrático y aburrido. Pero no. No tenía idea de lo que estaba por venir. Y en menos de 12 horas, su mundo se derrumbaría. La mañana llegó demasiado rápido para el oficial Rick Blanco. Se levantó con el humor de siempre, gruñón, con resaca por las cervezas de la noche anterior y sin ganas de lidiar con sus superiores. A regañadientes, se puso su uniforme, ajustó su placa en el pecho y salió rumbo a la comisaría. El estacionamiento estaba lleno cuando llegó. Había más patrullas de lo normal, lo que le hizo levantar una ceja. Algo grande estaba pasando. Al entrar en la sala de reuniones, se encontró con docenas de oficiales y detectives, todos murmurando entre sí. Algunos tenían rostros tensos, otros parecían emocionados. En el frente de la sala, el capitán Morales, su superior, se aclaró la garganta. «Silencio, señores», dijo con voz firme. «Antes de comenzar nuestro día, tengo un anuncio importante. Como todos saben, el jefe de policía, el señor Harrington, se retiró la semana pasada. Y hoy, damos la bienvenida a nuestro nuevo jefe». Rick apenas escuchaba. Tenía los brazos cruzados y miraba su teléfono. Así que, sin más preámbulos, permítanme presentarles al nuevo jefe de policía de nuestra ciudad. Todos los oficiales enderezaron sus posturas. Rick suspiró y miró hacia arriba, sin mucho interés. Y entonces, el mundo se detuvo. El hombre que entró en la sala lo hizo con una presencia imponente. Vestía un traje impecable, su piel oscura contrastaba con la camisa blanca debajo de su chaqueta, y caminaba con una confianza que hacía que todos los presentes sintieran su autoridad sin que tuviera que decir una sola palabra.
Rick sintió que el aire le faltaba. Era él. El hombre al que había escupido la noche anterior. El mismo hombre al que había tratado como basura en la calle. Rick tragó saliva, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. El nuevo jefe de policía caminó hasta el podio y tomó el micrófono. Su mirada se paseó por la sala, escaneando a cada oficial presente. Entonces, sus ojos se posaron en Rick. Se sostuvo la mirada durante unos segundos. Luego, sonrió. Buenos días, oficiales. Soy el jefe de policía Jonathan King. Un silencio pesado llenó la sala. Rick sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre que había humillado ahora era su jefe. Y lo peor de todo, él lo sabía. Después de la presentación, todos los oficiales salieron de la sala de reuniones. Algunos hablaban con entusiasmo sobre el nuevo jefe, mientras que otros se preguntaban qué tipo de cambios traería a la comisaría. Rick, en cambio, no podía pensar en otra cosa que no fuera la mirada de King. Caminó hacia su escritorio con la esperanza de pasar desapercibido, pero antes de que pudiera sentarse, escuchó su nombre. Oficial Blanco. Se quedó paralizado. Giró la cabeza lentamente y vio a King de pie a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos y una expresión imposible de leer. En mi oficina. Ahora. Algunos oficiales que estaban cerca se miraron entre sí con sorpresa. Rick sintió sus piernas temblar, pero se forzó a caminar con paso firme. Entró en la oficina de King y cerró la puerta detrás de él. El jefe King tomó asiento detrás de su escritorio y lo observó en silencio por un momento. Siéntese, ordenó. Rick obedeció. El silencio se alargó incómodamente hasta que King apoyó los codos en el escritorio y entrelazó los dedos. Oficial Blanco, dijo finalmente. ¿Me reconoce? Rick sintió su garganta seca. Yo. King sonrió levemente. Anoche fue una noche interesante, ¿no cree? Rick no podía creerlo. Este hombre no estaba gritando, ni amenazándolo, ni golpeando la mesa. Simplemente estaba allí, mirándolo con una tranquilidad que era aún más aterradora. Señor, yo. Rick tragó saliva. Creo que hubo un malentendido. King arqueó una ceja. ¿Un malentendido? Explíqueme cómo funciona eso. Porque, si no me falla la memoria, usted me escupió en la cara. Rick sintió su corazón latir con fuerza. Yo, no sabía quién era usted, balbuceó. King inclinó la cabeza. ¿Y si lo hubiera sabido? ¿Me habría tratado diferente? Rick no respondió. King suspiró y se inclinó hacia adelante. Dígame, oficial Blanco, ¿es así como trata a todos los ciudadanos de esta ciudad? ¿O fui yo un caso especial? Rick sintió que se le formaba un nudo en el estómago. King se recostó en su silla. Voy a ser claro con usted, oficial. No me interesa su disculpa, porque no cambiará lo que pasó. Pero quiero que entienda algo. El silencio era tan denso que Rick podía escuchar su propia respiración. Las cosas van a cambiar en esta comisaría, dijo King. Y le aconsejo que decida bien de qué lado quiere estar. Rick apretó los puños. No le gustaba sentirse acorralado, pero tampoco era estúpido. Sabía que estaba en una situación peligrosa. Finalmente, King sonrió y se levantó. Puede retirarse. Rick se levantó con rigidez, giró sobre sus talones y salió de la oficina. Pero en cuanto cerró la puerta, sintió que le faltaba el aire. No sabía cómo, pero tenía la certeza de algo. Su vida en la comisaría nunca volvería a ser la misma. Esa misma noche, Rick conducía por la ciudad, aún perturbado por la conversación con King. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Y en lo que vendría después. Pero de pronto, un llamado de emergencia interrumpió sus pensamientos. Unidad 45, se reportan disparos en un almacén abandonado en la zona industrial. Se solicita apoyo inmediato. Rick agarró la radio. Unidad 45 en camino. Pisó el acelerador. Necesitaba despejar su mente. Y un tiroteo sonaba como la oportunidad perfecta. No sabía que lo que encontraría allí cambiaría su destino para siempre. Rick pisó el acelerador con fuerza, sintiendo como la adrenalina le recorría el cuerpo. El almacén abandonado en la zona industrial no estaba lejos. La radio seguía escupiendo información. Múltiples disparos escuchados. Se cree que hay varios sospechosos armados en el interior.
Precaución al acercarse. Perfecto. Rick necesitaba una distracción. Algo que lo alejara del lío en el que se había metido con el nuevo jefe. Un tiroteo era justo lo que necesitaba para recordar quién era realmente. Un policía en control. Cuando llegó, ya había un par de patrullas estacionadas fuera. 2 oficiales estaban detrás de sus coches, con las armas listas. Rick salió de su patrulla y se acercó. ¿Qué tenemos?, preguntó, con la mano en la pistola. El oficial más joven, un tal Martínez, le respondió con nerviosismo. No estamos seguros, pero escuchamos al menos 6 disparos desde el interior. No hemos visto a nadie salir. Rick miró el viejo almacén. La puerta principal estaba entreabierta, oscura y silenciosa. Pidieron refuerzos. Martínez asintió. Sí, pero tardarán unos minutos. Rick sonrió con arrogancia. No hay tiempo para esperar. Entremos. Martínez dudó. Señor, tal vez deberíamos. Vamos. Rick sacó su arma y avanzó antes de que alguien pudiera protestar. Martínez y otro oficial lo siguieron con cautela. El almacén estaba en penumbras. Viejas cajas de madera y estantes oxidados llenaban el lugar, y el aire olía a polvo y metal. Rick avanzó lentamente, su respiración contenida. Entonces, lo escuchó. Un ruido. Un golpe seco, en la parte trasera del almacén. Rick levantó la mano, indicando a los otros que se detuvieran. Luego, giró una esquina, su arma lista para disparar. Y ahí estaba. Un hombre, encapuchado, de rodillas en el suelo, con las manos sobre la cabeza. Rick frunció el ceño. ¿Dónde estaban los demás? Manos arriba, ordenó. El hombre obedeció. ¿Eres el único aquí?, preguntó Rick, acercándose con cautela. El hombre no respondió. Martínez llegó detrás de Rick, su arma temblando en sus manos. Señor, esto no me gusta. Algo no está bien. Rick ignoró la advertencia y dio un paso más. Y en ese momento, lo vio. Un pequeño punto rojo en su pecho. Francotirador. ¡Cúbranse!, gritó, arrojándose al suelo justo cuando un disparo resonó en el almacén. El tiro impactó una de las cajas detrás de él, levantando astillas de madera. Martínez gritó y se lanzó detrás de una columna. El hombre encapuchado aprovechó el caos y salió corriendo. Rick rodó sobre el suelo y levantó su arma, tratando de localizar al tirador. Otro disparo. Impactó justo al lado de su cabeza, en una estantería metálica. ¡Maldita sea! Esto era una emboscada. Rick sintió su pulso acelerarse. No estaban cazando a los criminales. Ellos eran la presa. Después de varios minutos de fuego cruzado, el refuerzo finalmente llegó. El equipo SWAT irrumpió en el almacén y aseguró el área, pero los atacantes ya se habían ido. Rick estaba furioso. No solo habían caído en una trampa, sino que además, no tenían idea de quiénes eran los responsables. Y para colmo, el jefe King estaba ahí. Rick lo vio caminar entre los oficiales, observando la escena con su expresión imperturbable. Cuando sus miradas se encontraron, King se acercó. ¿Está herido, oficial blanco? Rick apretó la mandíbula. Estoy bien. King asintió. Luego miró alrededor. ¿Y los sospechosos? Rick bajó la mirada. Se escaparon. Silencio. Luego, King suspiró. Ya veo. Rick sintió una mezcla de ira y humillación. Sabía que King estaba evaluándolo. Y no le gustaba en absoluto la expresión en su rostro. Esa noche, Rick estaba en el bar, con un vaso de whisky en la mano. Seguía dándole vueltas a lo que había pasado en el almacén. El francotirador, la emboscada, el hombre encapuchado. King. Siempre King. No podía soportarlo. Se sirvió otro trago y miró su reflejo en el líquido ambarino. Justo cuando pensaba que la noche no podía empeorar, alguien se sentó a su lado. Rick giró la cabeza. Y su estómago se hundió. Era King. El jefe de policía se acomodó en el asiento, sin pedir nada. Solo lo miró. Rick sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Tenemos que hablar, dijo King con voz calmada. Rick tragó saliva. Sabía que lo que venía no iba a gustarle nada. Rick no sabía qué hacer. Estaba tenso, tratando de controlar la reacción que se agolpaba en su interior.
King se sentó con una calma aterradora, como si no estuviera en un bar de mala muerte en medio de la noche, sino en su propia oficina, bajo control absoluto. No es que no haya sido un buen trabajo, Blanco, comenzó King, sin mirarlo directamente, pero con una seguridad que rozaba la arrogancia. Pero tengo la sensación de que estás tomando decisiones apresuradas. Impulsivas. Rick frunció el ceño, sintiendo como sus dedos apretaban el vaso. ¿Impulsivas? ¿Qué estás insinuando? King lo miró con sus ojos penetrantes, sin prisa alguna. Que el oficial que no piensa bien sus movimientos puede terminar como carnada en la trampa. Blanco. Como anoche. ¿Te diste cuenta de lo cerca que estuviste de que te volaran la cabeza? Rick sintió un hormigueo en la piel. No sabía si la rabia o el miedo lo dominaban más. ¿Quién se creía King para hablarle de esa manera? Lo que pasó fue una emboscada, jefe, dijo Rick, tratando de mantener la compostura. No había forma de saberlo. Es un golpe inesperado. King asintió lentamente, pero su mirada nunca abandonó a Rick. Y tú actuaste como si fueras el único aquí con sentido común. Solo que olvidaste algo básico, Blanco. Rick lo miró desafiante. ¿Y qué es eso? Que no estás solo, dijo King, con una sonrisa sutil. Cuando tomas decisiones, las vidas de otros también están en juego. Y eso no lo puedo permitir. Rick quiso gritarle, pero se contuvo. El orgullo lo mantenía erguido, aunque dentro del todo se agitaba. Este tipo no podía ser tan confiado sin un motivo. Y sabía que no iba a salir bien de esta conversación. El silencio entre ambos se alargó. Rick observaba su vaso, como si esperara que el whisky le diera alguna respuesta. Finalmente, King rompió el silencio. Vamos a tener que hablar de esto más a fondo. Y esa actitud, Blanco, no va a servirte en lo que se viene. Rick lo miró incrédulo. ¿De qué hablas? King se inclinó ligeramente hacia él, con una sonrisa enigmática. De lo que está por venir. Esta ciudad está a punto de enfrentar algo mucho peor que un simple tiroteo en un almacén abandonado. Y necesito a alguien que esté dispuesto a tomar las decisiones difíciles. Eso es lo que estoy haciendo, respondió Rick, su voz ahora más firme. King se inclinó aún más cerca, sus ojos clavados en los de Rick. No, Blanco. No lo estás haciendo. No con esa actitud. Estás perdiendo el enfoque. El ambiente en el bar se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Rick sabía que no podía seguir resistiéndose. Si quería salvar su carrera, iba a tener que seguir las reglas de King, aunque le costara aceptarlo. ¿Qué quieres de mí, entonces?, preguntó, finalmente dejando caer su fachada de indiferencia. King sonrió, como si finalmente estuviera viendo la parte más interesante del rompecabezas. Quiero que seas parte de algo más grande. Blanco. Quiero que seas mi mano derecha. Rick lo miró desconcertado. ¿Tu mano derecha? King asintió, su mirada fija. Sí. Porque para lo que se viene, necesito oficiales que estén dispuestos a seguirme hasta el final. No importa cuán oscuro sea el camino. Solo quiero a los que no tengan miedo de perderse. La palabra oscuro flotó en el aire como una amenaza, y Rick sintió como su corazón se aceleraba. Algo no estaba bien, pero no podía ignorar la oportunidad. Si estaba en lo más bajo, tal vez este fuera el momento de subir. ¿Y qué pasa si no acepto?, preguntó Rick, retador. King no se inmutó. Entonces seguirás siendo un oficial común, Blanco. Y te quedarás en el olvido, como todos los demás que no estuvieron dispuestos a dar el siguiente paso. Rick respiró hondo. El juego ya no se trataba de ser el héroe de la ciudad, ni de seguir las reglas que siempre había conocido. Ahora, se trataba de un nuevo tipo de lealtad. Algo más grande, pero también más peligroso. Lo pensaré, dijo finalmente, tratando de ocultar su ansiedad. King se levantó lentamente, como si hubiera ganado la partida. Hazlo. Pero recuerda, Blanco. El reloj está corriendo. Con eso, se dio la vuelta y salió del bar, dejando a Rick solo con su vaso y la sensación de que, al tomar la decisión, también se adentraba en un laberinto del que no podría salir fácilmente. El amanecer llegó rápidamente. Rick se despertó con la cabeza pesada, la boca seca y una creciente sensación de que estaba a punto de cruzar una línea de no retorno. Con la resaca a cuestas, se vistió y salió hacia la comisaría, donde el ambiente era extraño, como si todos los oficiales esperaran algo.
Nadie hablaba demasiado, todos parecían estar concentrados en sus tareas, pero la tensión era palpable. Al llegar a su escritorio, Rick encontró un sobre grande, sin remitente. Lo abrió con rapidez, y dentro encontró una carta. Oficial Blanco, nos gustaría contar con su presencia en la oficina del jefe King esta tarde. No falte. Un escalofrío recorrió su espalda. Sin decir una palabra más, recogió sus cosas y se dirigió hacia la oficina de King. No tenía idea de lo que esperaba, pero algo dentro de él le decía que no iba a gustarle. Cuando entró en la oficina de King, el jefe estaba mirando por la ventana, pensativo. No había señales de camaradería, solo una seriedad que Ray conocía muy bien. Siéntate, dijo King, sin volverse. Rick lo hizo, sin decir palabra. El silencio entre ellos se alargó. Finalmente, King se giró lentamente, una ligera sonrisa en sus labios. Estoy contento de que hayas decidido unirte a mí, Blanco, dijo con tono grave. Rick tragó saliva. ¿Qué significa eso, exactamente? King caminó hacia su escritorio, y cuando se sentó, miró a Rick de una manera completamente diferente. Significa que hay un trabajo especial para ti. Un trabajo que requiere habilidades que pocos tienen. Rick levantó una ceja. ¿Qué tipo de trabajo? King sonrió, como si estuviera a punto de revelarle un secreto oscuro. Algo que cambiará todo. Para siempre. Rick no sabía qué esperar, pero las palabras de King lo dejaron inquieto. Algo que cambiará todo, repitió en su mente, mientras su cerebro intentaba ordenar las piezas que no terminaban de encajar. El jefe de policía, Jonathan King, no parecía el tipo de persona que tomaba decisiones a la ligera. Sabía que algo grande estaba por venir, pero ¿estaba realmente listo para enfrentarlo? El reloj de la oficina de King hizo un tic-tac grave, marcando el ritmo de una ansiedad que no podía disimular. Rick trató de ocultar su nerviosismo, pero el peso de la mirada de King era demasiado pesado para soportarlo. ¿Qué tipo de trabajo estás ofreciendo?, preguntó Rick, intentando sonar calmado, aunque su voz traicionó una ligera tensión. King lo observó por un momento, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Voy a ser directo, Blanco. Hay un grupo de personas muy poderosas en esta ciudad. Están manejando cosas que no podemos dejar que sigan así. Y necesitamos a alguien con habilidades especiales para infiltrarse en ese círculo. Rick frunció el ceño. ¿Infiltrarse? ¿A qué te refieres exactamente? King se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando las calles de la ciudad. Quiero que te infiltre en una organización secreta que está moviendo la droga, el dinero sucio, y, lo más importante, tienen conexiones con varios políticos locales. Estamos hablando de algo mucho más grande que un simple arresto. Si podemos darles un golpe, podemos cambiar las reglas del juego. Rick no podía creer lo que escuchaba. Infiltrarse en una organización criminal, algo de película. Pero la idea de ser parte de algo tan grande, algo que realmente podía cambiar las cosas, lo tentaba. No era un tipo de esos que simplemente se quedaba esperando que el mundo se hiciera justicia. Siempre había deseado algo más. ¿Y por qué yo?, preguntó, aún desconfiado. ¿Por qué me eliges a mí para esto? King se giró lentamente y lo miró con ojos fríos. Porque tienes lo que hace falta. Eres impulsivo, sabes cómo lidiar con situaciones extremas, y a veces, eso es lo que se necesita para pasar desapercibido. Los demás oficiales no tienen lo que tú tienes, Blanco. Y además, yo sé que no tienes miedo a hacer lo que sea necesario. Rick se quedó en silencio. Sabía que, aunque King estuviera exagerando un poco, había algo de verdad en esas palabras. Había estado en situaciones donde la adrenalina lo había hecho actuar sin pensar, sin que le importara la consecuencia inmediata. Pero ahora, lo que King le ofrecía era diferente. Más peligroso. Mucho más grande. «¿Y si decido seguirte en esto?», dijo Rick, con firmeza, «¿qué garantizas?». King se acercó al escritorio y dejó caer su mirada sobre Rick. «Lo único que puedo garantizarte es que si haces esto bien, tu vida cambiará para siempre. Tendrás el poder que siempre has querido. Y te aseguraré que, si me sirves bien, nada te pasará». Las palabras de King flotaron en el aire, como una promesa oscura y seductora. Pero Rick no era tonto. Sabía que, en el mundo en el que vivía, esas promesas no siempre eran cumplidas. «¿Y si fallo?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. «Entonces te quedarás atrás,
como todos los demás. Y ya sabes lo que eso significa. King hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. La ciudad está a punto de cambiar. Blanco. ¿Estás listo para ser parte de esa revolución? Rick respiró profundamente. La idea de ser parte de algo grande, algo que podría realmente cambiar las reglas del juego, lo emocionaba y aterraba a la vez. Pero no podía ignorarlo. Quería ser más que un simple oficial de policía, que solo resolvía casos menores, atrapaba delincuentes comunes. Quería algo más. Lo haré, dijo finalmente, su voz ahora firme, a pesar de la incertidumbre que aún sentía. Pero quiero saber más detalles. ¿Qué tengo que hacer? King asintió, satisfecho con la respuesta. Bien. Primero, te asignaremos una identidad falsa. Nadie puede saber que estás trabajando para mí. Nadie, ni siquiera los otros oficiales. El trabajo será encubierto, y tendrás que infiltrarte en ese círculo de confianza de la organización. Te daré acceso a ciertos recursos, y necesitarás mantener una fachada. No puedes fallar, Blanco. Rick asintió, aunque el nudo en su estómago se apretaba cada vez más. Esto no sería como nada que hubiera hecho antes. Esta vez, no solo estaba en juego su vida, sino mucho más. La idea de estar tan cerca de las sombras, de los poderes que operan detrás de las cortinas de la sociedad, lo ponía nervioso. Entendido, dijo finalmente. ¿Y ahora? Ahora, respondió King, con una sonrisa astuta, te vas a preparar. Tienes que aprender a ser otra persona. Olvida a quién eres, olvida todo lo que conoces, porque el nuevo Rick Blanco no será un policía. Será un hombre dispuesto a todo por el poder. Rick se levantó lentamente. Aunque su mente estaba llena de dudas, una parte de él sabía que había tomado la decisión correcta. No podía echarse atrás ahora. Entonces, ¿cuándo empezamos?, preguntó. Hoy mismo, dijo King. Y recuerda, Blanco, esto no es un juego. Es una guerra. Y en las guerras, no hay lugar para los débiles. La tarde pasó rápidamente. Rick fue a la comisaría y recogió sus pertenencias, dejando atrás su antiguo uniforme, su placa y todo lo que había sido hasta ese momento. Se sentía como un hombre en transición, alguien que estaba dejando su antigua vida atrás. Cuando llegó a casa, se metió en su cuarto y se miró al espejo, viendo a un hombre completamente diferente al que conocía. No sabía si sería capaz de cumplir con lo que King le pedía, pero lo que sí sabía era que no podía rechazar la oportunidad de cambiar su destino. La puerta sonó en su casa. Rick salió del baño y vio a un mensajero con un sobre en la mano. Lo abrió con nerviosismo. Dentro, encontró una nueva identificación, un pasaporte con su nombre cambiado y una dirección para un encuentro en unas horas. El cambio estaba por comenzar. Y Rick sabía que lo que fuera que sucediera, ya no habría vuelta atrás. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando Rick se metió en su coche, con el sobre cerrado en el asiento del pasajero. Los papeles dentro de él no solo eran su nueva identidad, sino también las instrucciones para su primer encuentro. King había sido claro, esta noche comenzaba su nueva vida, y no podía permitirse un solo error. El camino hacia el lugar que le había sido indicado fue largo. Rick condujo por calles oscuras, sin apenas tráfico, lo que le daba una sensación extraña de estar siendo observado. Cada semáforo en rojo le parecía más largo de lo habitual. Cada giro y cada calle vacía le hacía preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Pero la decisión ya estaba tomada. Su destino estaba en sus manos. Finalmente, llegó a una zona industrial apartada, cerca del río. El lugar estaba desierto, y las luces parpadeaban en los edificios antiguos y decrépitos. Había algo inquietante en ese sitio, algo que no encajaba con la imagen de un encuentro importante. Rick estacionó su coche cerca de un contenedor de basura y apagó el motor. Salió del coche, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo, y caminó hacia un edificio que parecía abandonado. La puerta de entrada estaba entreabierta, y al acercarse, pudo escuchar el murmullo bajo de voces provenientes de dentro. Sin pensarlo mucho, empujó la puerta y entró. El interior estaba casi a oscuras, con solo una luz tenue iluminando el centro de la sala. En las sombras, pudo distinguir varias figuras, todas de pie, mirándolo con atención. La atmósfera era tensa, cargada de algo que Rick no sabía cómo identificar. Instintivamente, se tensó, poniéndose alerta. Una figura emergió de la penumbra, y Rick reconoció al instante al hombre que se acercaba, un hombre de mediana edad, alto,
con una cicatriz que cruzaba su mejilla. No era alguien a quien se le olvidara fácilmente. «Bienvenido, Blanco», dijo el hombre con una sonrisa fría. «Soy Bruno. El jefe me ha hablado mucho de ti». Rick asintió, manteniéndose alerta. No confiaba en nadie, ni en la gente de la comisaría ni en aquellos que trabajaban para King. Había aprendido a nunca bajar la guardia, especialmente en este tipo de lugares. «¿Qué se supone que debo hacer aquí?», preguntó, sin mostrar emoción alguna. Bruno lo miró detenidamente antes de responder. «Tu trabajo comienza hoy, pero antes de que empieces, tienes que saber algo muy importante. Nosotros controlamos esta ciudad. Y si fallas, no solo perderás tu vida, sino que arrastrarás a todo el mundo que te importe. Este mundo no perdona». Rick no respondió de inmediato. Sabía que no tenía tiempo para dudar. Lo único que podía hacer era seguir adelante. Bruno hizo un gesto y uno de los hombres que estaba cerca de la pared se acercó a Rick, entregándole un maletín negro. «Este es tu primer encargo. El jefe tiene algo grande planeado, y necesitas estar listo». Rick abrió el maletín con cuidado. Dentro, encontró documentos con información sobre una red de tráfico de armas y drogas que operaba en el sur de la ciudad. Había nombres, direcciones y rutas de transporte. Todo lo que necesitaba para empezar a moverse en ese mundo. «¿Qué hago con esto?», preguntó, mirando a Bruno. «Vas a hacer lo que se te indique», respondió Bruno sin inmutarse. «Y recuerda, Blanco, no hay margen para errores. Cuando King te da una orden, debes seguirla al pie de la letra. Si no lo haces, ya sabes lo que pasa». Rick asintió, sintiendo una ligera presión en su pecho. Aunque intentaba mantenerse calmado, sabía que el peligro de este mundo era real. No estaba solo en esto, pero no podía confiar en nadie. «Nosotros te daremos la información que necesitas», continuó Bruno. «Pero no olvides algo, la lealtad en este negocio se compra con respeto. Si no consigues el respeto de los que mandan, serás nada». La tensión en la sala aumentaba, y Rick sabía que no podía retrasarse. Los hombres que lo rodeaban lo observaban en silencio, esperando que tomara la iniciativa. No era el momento de mostrar debilidad. «¿Cuándo empiezo?», preguntó Rick, decidido a entrar de lleno en este nuevo mundo. Bruno le lanzó una mirada evaluadora, luego sonrió. «Ya estás empezando. Ve a ese punto en el sur de la ciudad. Encuentra al contacto. Este es tu primer trabajo, y no será fácil». Con esas palabras, Bruno dio por terminado el encuentro. Los otros hombres se dispersaron, y Rick, con el maletín en mano, salió del edificio y subió de nuevo a su coche. La información que acababa de recibir le daría acceso a un mundo completamente nuevo, pero también lo metía en un peligro del que no sabía si podría salir ileso. Con el maletín cerrado en el asiento del pasajero, Rick condujo hacia el sur, hacia lo desconocido. La ciudad, que siempre había sido solo un lugar donde vivía, ahora se sentía como un campo de batalla. La vida que había conocido, la vida de policía, ya era un recuerdo lejano. Su mente estaba en una espiral de pensamientos. ¿Había tomado la decisión correcta? Cada momento, cada decisión que tomara, podría acercarlo más al abismo o sacarlo de este mundo oscuro. ¿Y King? ¿Podía confiar en él? Aunque la oferta de poder era tentadora, Rick no olvidaba lo que significaba estar en ese lado de la ley. Nada era limpio en este juego. Al llegar al punto indicado, un almacén en el sur de la ciudad, Rick estacionó el coche a cierta distancia y se acercó con cautela. Era un lugar solitario, con pocas luces y la sombra de la noche cubriendo todo. Al acercarse, vio a un hombre de pie junto a una camioneta, con la mirada fija en el horizonte. Rick se acercó lentamente, consciente de cada paso que daba. El hombre lo vio llegar, y sin decir una palabra, le extendió la mano. Rick la tomó, sabiendo que no podía fallar. ¿El maletín?, preguntó el hombre con una voz grave. Rick asintió y le entregó el maletín. El hombre lo abrió rápidamente, revisando los documentos. «Todo parece estar en orden», dijo, guardando el maletín en su camioneta. «Tienes un buen comienzo, Blanco. Ahora, hazlo bien». Rick observó cómo el hombre se alejaba con la camioneta, dejando atrás solo el eco de su motor. En ese momento, un sentimiento extraño lo invadió. Había dado el primer paso en un camino que no podía retroceder. La ciudad ya no era solo un lugar donde patrullaba. Ahora, era un campo minado de decisiones que lo harían descender o ascender, y no había forma de saber cómo terminaría. Rick volvió al coche,
sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. El maletín ya estaba fuera de sus manos, y aunque su primer encargo había sido relativamente sencillo, sabía que no duraría. Lo que le esperaba a partir de ese momento no era solo un trabajo, sino una serie de pruebas que pondrían a prueba su moralidad, sus instintos, y todo lo que había creído sobre sí mismo. Subió al coche y miró por el retrovisor. La ciudad estaba tranquila, como siempre, pero para él ya no era lo mismo. Esa calma superficial que tanto le había gustado, ahora era una fachada, una mentira que él mismo se estaba inventando. Lo hice bien, pensó, repitiéndose las palabras como un mantra. Se las dijo a sí mismo, pero en su interior sabía que aún no había cruzado el verdadero umbral. El siguiente paso no estaba claro. King había dejado en el aire muchos detalles, y cada momento que pasaba sin saber qué esperaba de él aumentaba su ansiedad. Rick no era un tipo que se dejara dominar por el miedo, pero sentía que, a medida que avanzaba, su camino se volvía más incierto. Cuando llegó a su departamento, dejó el maletín sobre la mesa y se desplomó en el sofá. La habitación estaba en silencio, solo el suave zumbido de la nevera le acompañaba. Pasaron unos minutos antes de que el teléfono sonara. Era un mensaje de texto. No hacía falta mirar la pantalla para saber quién era. Solo King podía ponerle un punto final a su día. Todo salió bien, pero recuerda, esto no es un juego. Pronto recibirás nuevas instrucciones. Prepárate. Rick observó el mensaje sin responder, sus dedos tamborileando sobre la mesa. No es un juego, pensó. ¿De qué está hablando? La sensación de incomodidad lo invadió de nuevo. Tenía que estar preparado para lo que viniera. La mañana siguiente, Rick se levantó temprano, a pesar de no haber dormido bien. El día le ofrecía una oportunidad para mantenerse en pie, para seguir en movimiento, para ser útil en un mundo que ahora parecía tener más sombras que luz. Tras una ducha rápida, se vistió y salió al bar que solía frecuentar para el desayuno. Necesitaba despejar su mente antes de enfrentarse a lo que fuera que King tuviera preparado para él. El lugar estaba vacío, como siempre a esa hora, con solo un par de clientes tomando café. Rick pidió lo de siempre y se sentó en una mesa cerca de la ventana. A medida que el camarero le traía el café, su mente seguía siendo un torbellino de pensamientos sobre lo que había hecho hasta ahora. Estaba buscando respuestas, aunque sabía que esas respuestas no llegarían de inmediato. Fue entonces cuando su teléfono vibró. El mensaje era corto, pero claro. Te espero en la oficina a las 3 de la tarde. Tienes que estar listo para el siguiente paso. Rick dejó el café a un lado y pagó rápidamente. No sabía qué esperaba encontrar en la oficina de King, pero ya no podía detenerse. Al menos no hasta saber qué estaba en juego en este juego de poder y secretos. La oficina de King estaba tal como la recordaba, limpia, moderna y con una fría sensación de autoridad. King estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos papeles. Cuando Rick entró, levantó la mirada y le hizo un gesto para que se sentara. ¿Cómo va todo, Blanco?, preguntó King, con voz calmada, pero sus ojos lo estudiaban con una intensidad que Rick no podía ignorar. Rick se sentó, notando la tensión en su cuerpo. Sabía que King no le estaba haciendo esa pregunta por cortesía. Estaba evaluando cómo lo había manejado todo. Todo en orden. El primer encargo se completó, respondió Rick, sin entrar en más detalles. King asintió lentamente. Bien. Pero ahora vamos a hacer algo un poco más complicado. Rick frunció el ceño. ¿Qué tipo de complicado? King le entregó un sobre. Este es tu próximo objetivo. Esta vez no será solo entregar información. Tendrás que hacer algo más directo. Rick miró el sobre, con una sensación incómoda creciendo en su estómago. Abrió el sobre y encontró una serie de fotos. En ellas, había una figura conocida, el alcalde de la ciudad. ¿Qué se supone que haga con esto?, preguntó, la incredulidad en su voz. Vas a interceptar una reunión secreta que tendrá lugar esta noche, dijo King, observando cómo Rick asimilaba la información. El alcalde está involucrado en algo más grande, algo que no podemos permitir que continúe. Necesitamos pruebas de su implicación. Rick se sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. El alcalde. El hombre que había pasado toda su vida construyendo una imagen intachable. ¿Cómo podía estar involucrado en algo tan sucio? Sin embargo, las fotos no mentían. ¿Y si no puedo conseguir lo que necesito?, preguntó Rick, ya con la sensación de que este nuevo paso podría ponerlo en una línea aún más fina. King lo miró fijamente.
Eso no es una opción, Blanco. Si fallas, las consecuencias serán graves. No solo para ti, sino para los que están alrededor tuyo. Rick tragó saliva. La amenaza era clara. No había margen para error. Entendido, respondió, aunque por dentro se preguntaba hasta dónde llegaría antes de ser devorado por este mundo. La tarde pasó lentamente. Rick tenía poco tiempo para prepararse. La misión de esa noche era más compleja de lo que había imaginado, pero el simple hecho de que King lo estuviera involucrando en algo tan grande lo inquietaba. ¿Estaba listo para cruzar esa línea? ¿Podría, realmente, ser parte de algo tan oscuro y seguir siendo quien era? Con el sobre en las manos, Rick se dirigió hacia el lugar donde tendría lugar la reunión. Era una mansión al borde de la ciudad, aislada, rodeada de altos muros. Había algo en su diseño que lo hacía parecer una fortaleza. Rick se acercó al lugar con cautela, su mente procesando cada detalle. Sabía que esta misión marcaría el principio del fin, o el fin del principio. El alcalde no era solo un hombre con poder, era la cara visible de la política en la ciudad, y desenmascararlo podría cambiar las reglas del juego de manera irreversible. Pero no estaba solo en esta misión. En el camino hacia la mansión, se encontró con otros agentes de la organización de King, esperándolo para realizar la operación. Mientras se aproximaban, Rick sintió que el aire se volvía aún más denso. Algo en su instinto le decía que no todo iba a salir bien. La mansión parecía una fortaleza, oculta en la oscuridad de la noche. Las luces de seguridad parpadeaban de manera intermitente, pero la mayor parte del terreno estaba sumido en la penumbra. Rick sentía la presión de la misión apoderándose de él. Era la primera vez que se enfrentaba a algo tan grande, tan lleno de riesgos y consecuencias. Si algo salía mal, su vida podría ser la que pagara el precio. A su lado, los hombres de King se movían con sigilo, cada uno en silencio, con las armas listas. A Rick no le agradaba trabajar en equipo, no después de todo lo que había visto en las calles. Pero sabía que para cumplir esta misión, debía confiar en ellos, aunque eso le costara. «Recuerda, Blanco», dijo Bruno, el hombre de la cicatriz, quien parecía tener una postura casi de líder entre los agentes, «esto es algo grande. No solo estamos hablando de un político. Estamos hablando de una red que conecta todo, desde el tráfico de armas hasta el control de la economía de la ciudad. Si fallas, no es solo tu cabeza la que caerá». Rick asintió, aunque el peso de las palabras de Bruno lo hicieron sentir aún más tenso. Miró el reloj. Ya era tarde. Había poco tiempo antes de que el alcalde llegara al lugar. Sabía que tenía que estar listo para todo, pero algo en su interior le decía que esta noche no sería como las demás. Al acercarse a la mansión, el sonido de la naturaleza circundante desapareció. El silencio lo envolvió, y por un momento, Rick pensó que todo podría irse al traste, que esta podría ser la última vez que respirara ese aire frío de la noche. Pero dejó esos pensamientos atrás. Tenía una misión, y no podía fallar. Una vez dentro de la mansión, todo fue más fácil de lo que Rick había imaginado. Los guardias estaban distraídos, y el equipo de King se movió con destreza. Pero Rick no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Algo en el ambiente parecía inquietante, como si la casa tuviera secretos escondidos en cada rincón. A medida que avanzaban, el sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio. Finalmente, llegaron a la sala donde se llevaría a cabo la reunión. La puerta estaba entreabierta, y desde el umbral, Rick pudo ver las sombras de varias figuras sentadas alrededor de una mesa grande, iluminada por una luz tenue. El alcalde estaba allí, rodeado de hombres que no podía identificar de inmediato, pero cuyas caras de poder y peligro le erizaron la piel. «Este es el momento», susurró Bruno, empujando a Rick hacia adelante. Rick asintió y se metió en la sala, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Sabía que no podía hacer ruido, no podía llamar la atención, y que tenía que tomar lo que necesitaba sin ser visto. En la mesa, las voces comenzaron a levantarse en discusión. Aunque no podía escuchar con claridad todo lo que decían, las palabras tráfico y mercado negro llegaron a sus oídos, y su estómago se apretó al escuchar lo que ya intuía. El alcalde estaba involucrado en algo mucho más grande que simplemente corrupción política. Estaba ayudando a dirigir una red criminal que infectaba cada rincón de la ciudad. Rick se acercó a la mesa con el sigilo de un fantasma, mientras su mente procesaba la información que había escuchado. Ahora, tenía que hacer lo que King le había pedido: obtener pruebas que confirmaran lo que se sospechaba. Sabía que con esas pruebas en sus manos, la caída del alcalde sería inevitable. Sin embargo,
En el fondo, Rick no podía dejar de preguntarse, ¿cómo afectaría esto a su futuro? ¿Podría seguir siendo la misma persona después de esto? Sin hacer ruido, se deslizó por la sala y se acercó al escritorio, donde una carpeta con documentos importantes estaba visible. El sudor frío recorría su espalda mientras tomaba la carpeta con cuidado, asegurándose de que nadie lo viera. En ese momento, una de las figuras en la mesa levantó la vista, y Rick sintió como si su corazón se detuviera por completo. ¿Quién está ahí? La voz grave de un hombre se alzó, alertando a todos en la sala. Rick reaccionó al instante. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta, dejando atrás la carpeta y sin mirar atrás. El sonido de los gritos y los pasos apresurados de los hombres de la reunión resonaron a su alrededor. Estaba claro que su cover había sido comprometido. La misión había fracasado, y todo lo que quedaba era escapar antes de que fuera demasiado tarde. Rick corrió por los pasillos oscuros de la mansión, su respiración agitada, el sonido de sus pasos resonando las paredes como un eco aterrador. Podía escuchar las voces de los hombres acercándose. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de ser atrapado. Al llegar a la salida trasera de la mansión, vio el vehículo de escape que King había dispuesto para él. Estaba a punto de saltar dentro cuando una figura apareció frente a él, bloqueando su camino. Era Bruno. Pensé que no te vería tan rápido, Blanco, dijo Bruno, con una sonrisa cruel. Pero parece que las cosas no siempre salen como uno espera, ¿verdad? Rick no tuvo tiempo para responder. En ese momento, un par de hombres salieron de las sombras y lo rodearon. Aunque estaban de su lado, las miradas que le dirigieron no eran de complicidad, sino de desconfianza. Rick comprendió que no todo en este mundo era blanco o negro. Y ahora, estaba atrapado entre dos mundos. El de King, al que ya no sabía si podía confiar, y el de la organización en la que había sido insertado. ¿Qué significa esto?, preguntó Rick, su voz tensa y llena de confusión. Bruno se acercó lentamente. Significa que tu misión no fue un simple trabajo, Blanco. No solo traicionaste al alcalde, sino a todos los que te están observando. Si no sabes en quién confiar, estás perdido. Y ahora tendrás que elegir de qué lado estás. Rick respiró hondo. Estaba completamente atrapado. La noche había dejado de ser oscura, pero las sombras dentro de él crecían más y más. Sin saberlo, se había adentrado en un mundo que era mucho más grande de lo que había imaginado. Y ahora, enfrentaba una decisión que podría definir su vida de una vez por todas. Rick estaba atrapado. A medida que Bruno y los hombres lo rodeaban, la sensación de claustrofobia se apoderó de él. Había sido un buen policía, o eso creía. Pero todo lo que había conocido, todo lo que había luchado por entender, ahora se desmoronaba. No había vuelta atrás. El dilema no era si podía escapar de la mansión, sino si podía escapar de las garras de la red en la que se había metido. Bruno avanzó un paso más, su rostro impasible pero sus ojos brillando con una frialdad perturbadora. Lo que estás haciendo, Blanco, no es solo un trabajo. Ya no eres un simple oficial de policía. Aquí, te mueves en el mismo fango que los demás, y si no lo entiendes, ya estarás fuera, dijo Bruno con voz baja, como si cada palabra fuera un golpe. Rick se mantuvo firme, a pesar de que su mente intentaba procesar las palabras de Bruno. Estaba claro que algo no iba bien. Había estado tan centrado en completar las misiones, en ganar el respeto de King, que nunca pensó en lo que todo esto realmente significaba. ¿Qué quieres decir con «fuera?», preguntó Rick, su tono lleno de incertidumbre. Sabía que algo no cuadraba, pero no podía darle forma a su miedo. Bruno lo miró fijamente. Significa que en este negocio no hay espacio para los débiles, para los que no tienen lo que se necesita. Si fallas, te sacrificas, y si te mantienes, te conviertes en parte del sistema. Así que dime, Blanco, ¿de qué lado estás? Rick tragó saliva. Sabía lo que quería oír. Pero la verdad era que ya no sabía si quería seguir adelante con esto. La idea de que todo lo que había hecho hasta ahora lo había convertido en una pieza más de un juego más grande, lo hizo sentir vacío. Yo, no lo sé, murmuró, sin poder sostener la mirada de Bruno. Bruno sonrió, como si ya supiera la respuesta. No te preocupes, Blanco. Todos pasan por esto. A veces, los hombres como tú necesitan entender que no hay manera de escapar. El poder no perdona. Un silencio pesado se instauró entre ellos, mientras Rick sentía que su cuerpo se tensaba aún más. ¿Qué quería realmente King?
¿Y por qué estaba en medio de este torbellino de decisiones que no había planeado? Sus pensamientos estaban desordenados. Había estado persiguiendo la idea de un futuro mejor, pero todo lo que había encontrado era más oscuridad. ¿Qué pasa si quiero dejarlo todo? Rick preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Bruno frunció el ceño. No puedes dejarlo, Blanco. No aquí. Te has metido demasiado lejos. Y ya no es una opción salir. Rick no dijo nada. Lo había oído antes, y ya lo sabía. Si no seguía adelante, si no completaba lo que King le había pedido, las consecuencias serían peores que cualquier otra cosa que pudiera imaginar. Las horas que siguieron fueron una espiral de caos y ansiedad. Rick salió de la mansión, escoltado por los hombres de Bruno, que lo vigilaban como un perro de presa. La fría realidad de lo que había hecho comenzaba a asfixiarlo. Ya no era un oficial de policía. Ya no era el hombre que alguna vez creyó que podía hacer la diferencia. Ahora era una pieza más en un juego donde no tenía control. Cuando llegó de vuelta a su departamento, el teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de King. Sin sorpresa, Rick lo abrió. Solo decía una cosa. Te estoy esperando. Mañana, a las 9 de la mañana, en la oficina. Tienes trabajo por hacer. No podía negarse. No podía irse. Ya estaba demasiado dentro. A la mañana siguiente, Rick se dirigió a la comisaría, sintiendo como sus pasos lo arrastraban, como si fuera un hombre condenado a seguir adelante, a perderse en un mundo de mentiras y manipulación. La oficina de King estaba como siempre, austera, pero imponente. Cuando Rick entró, King estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos documentos. Sin levantar la vista, dijo: Siéntate, Blanco. Rick obedeció, pero sentía que algo había cambiado. Ya no estaba seguro de si estaba allí por voluntad propia o si simplemente no tenía otra opción. King levantó la vista y lo miró. ¿Cómo te has sentido? ¿Te has dado cuenta de lo que está en juego? Rick no dijo nada al principio. Estaba luchando por encontrar sus palabras. No sabía si lo que sentía era miedo o desesperación, pero de alguna manera, sabía que esto lo cambiaría para siempre. Te metiste en esto, Blanco. Y ahora no hay forma de salir sin dejar una huella, dijo King, con una calma inquietante. Rick respiró hondo. Lo sé. Pero no estoy seguro de qué lado estoy. Ya no sé en quién confiar. King lo observó por un momento, casi como si estuviera evaluando su alma. Finalmente, habló. No se trata de confiar, Blanco. Se trata de seguir las órdenes, hacer lo que te digan, y cuando todo termine, estarás a la altura de las circunstancias. Esa es la única forma de sobrevivir en este juego. Si no puedes hacerlo, entonces estás acabado. Rick sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había pensado que entendía sobre el mundo de la policía, sobre la ley y el orden, se estaba desmoronando frente a él. Todo lo que conocía había desaparecido. ¿Qué me estás pidiendo que haga? Rick preguntó, su voz temblorosa, pero llena de determinación. Si iba a seguir en este camino, necesitaba saber hasta dónde llegaría. King lo miró con una sonrisa pequeña. Lo que tienes que hacer, Blanco, es tomar el control. Ya no eres un oficial más. Eres alguien que puede influir en el destino de esta ciudad. Y quiero que lo hagas. Esta es la última oportunidad que te doy para demostrar que eres parte de este equipo. Rick lo miró fijamente. No sabía qué hacer, pero sabía que, si aceptaba lo que King le ofrecía, su vida ya no volvería a ser la misma. Estaba demasiado adentro, demasiado involucrado para dar marcha atrás. Estoy listo, dijo finalmente, sin saber si realmente lo estaba. King se levantó lentamente, se acercó a Rick y le puso una mano en el hombro. Entonces prepárate. Esto solo acaba de comenzar. La ciudad seguía su curso, ajena a las decisiones que se estaban tomando a puertas cerradas. Rick sentía como si ya no pudiera escapar de este nuevo mundo al que había sido arrastrado. Mientras caminaba de vuelta a su coche, una sensación extraña lo invadió. Sabía que estaba jugando con fuego, y que, eventualmente, todo se quemaría. Pero ya no había marcha atrás. Estaba atrapado en este juego de sombras, y no sabía si tendría la fuerza para salir del otro lado. Rick sentía que el peso de la decisión lo aplastaba en cada paso que daba. El sonido de sus botas golpeando el pavimento de la ciudad se mezclaba con el retumbar de su corazón. Estaba en una espiral descendente,
y a pesar de la máscara que intentaba mantener, sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una simple misión para escalar en su carrera, para encontrar una forma de cambiar las reglas del juego, ahora lo había atrapado en un entramado de engaños, corrupción y traiciones. El día siguiente a su encuentro con King no le ofreció ningún respiro. Aunque había pasado la noche dando vueltas en su cama, pensando lo que le había dicho el jefe de policía, el destino de Rick ya no era suyo. Estaba atrapado en un mundo en el que las reglas eran ambiguas, y los verdaderos jugadores movían las piezas sin mostrar sus cartas. A las 9 de la mañana en punto, Rick llegó a la comisaría, su rostro impasible a pesar de lo que sentía por dentro. El aire de la oficina era más denso que nunca. Cada paso que daba lo acercaba más a lo inevitable, al siguiente paso en este juego que ya no podía controlar. Cuando entró a la oficina de King, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. King estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos documentos. La pantalla de su computadora parpadeaba débilmente, y su rostro seguía siendo un enigma. Como siempre, parecía saber más de lo que decía. «Pasa, Blanco», dijo King sin levantar la mirada. «Tenemos trabajo que hacer». Rick se acercó a la silla frente al escritorio y se sentó con rigidez, como si cada músculo de su cuerpo estuviera en alerta. Sabía que esta conversación definiría su futuro inmediato. «¿Listo para lo que sigue?», King preguntó, esta vez mirando directamente a los ojos de Rick. «Supongo que no hay otra opción, ¿verdad?», respondió Rick, su tono algo desafiante, aunque no estaba seguro de lo que realmente quería decir con esas palabras. King sonrió ligeramente, pero su sonrisa no fue amable. «No la hay. Estás aquí para un propósito. Y es tiempo de que lo cumplas». Rick no contestó. Había algo en la actitud de King que lo inquietaba profundamente. Sabía que el juego en el que estaba involucrado no solo era peligroso, sino también extremadamente sucio. No solo se trataba de seguir órdenes, se trataba de algo mucho más grande, más oscuro. «Te he estado observando, Blanco», dijo King, acercándose a la mesa y dejándola con las manos juntas, como si estuviera a punto de dar un gran discurso. «Me gustas. Tienes lo que hace falta. Y lo que me gusta más es que no tienes miedo. Sabes lo que estás haciendo, incluso si no entiendes todo lo que está en juego. Eso te hará llegar lejos. Pero recuerda, el poder es como el fuego. Si no lo controlas, te consume». Rick no sabía si esas palabras eran una amenaza velada o un consejo genuino, pero decidió no preguntar. En su lugar, se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de dar el siguiente paso en este viaje oscuro. «¿Qué tengo que hacer ahora?», preguntó, finalmente, eligiendo avanzar a pesar de sus dudas internas. King lo miró fijamente, como si estuviera evaluando qué tan dispuesto estaba realmente a seguir adelante. Finalmente, habló: «Te estoy enviando a una reunión muy importante. Es con alguien que, por el momento, no puedes conocer, pero su influencia sobre esta ciudad es considerable. Si haces bien tu trabajo, podrías tener acceso a cosas que ni siquiera imaginas. Pero si fallas, no solo perderás tu puesto, perderás todo lo que has trabajado para construir». Rick asintió lentamente. «¿Dónde tengo que estar?». King se levantó y abrió un cajón en su escritorio. Sacó un sobre y lo deslizó frente a Rick. «Aquí están los detalles. Tienes 1 hora para prepararte. Y asegúrate de que no te vean. El hombre con el que te vas a encontrar es alguien muy cercano a quienes controlan la ciudad. No puedes permitirte ningún error». Rick tomó el sobre, notando lo que parecía ser una dirección escrita a mano en él. Con una última mirada a King, que aún no había dicho nada más, se levantó y salió de la oficina. El lugar de encuentro estaba en una zona que Rick conocía, aunque nunca había estado en ese vecindario. Era un área industrial, rodeada de edificios desmoronados y locales vacíos. El viento frío golpeaba su rostro mientras caminaba hacia el edificio que King le había indicado. No podía evitar la sensación de estar siendo observado, como si cada paso fuera un movimiento en un tablero de ajedrez y él fuera una de las piezas. A medida que se acercaba, vio a 2 hombres de pie junto a una puerta metálica. Ninguno de ellos dijo nada mientras Rick se acercaba, pero ambos lo miraron de arriba abajo. Finalmente, uno de ellos se apartó y abrió la puerta, dejándolo pasar. El interior del edificio era sombrío, con luz tenue filtrándose a través de las rendijas de las ventanas rotas. Los pasos de Rick resonaban en el suelo de concreto mientras se adentraba en el lugar. Un hombre esperaba dentro, sentado en una mesa, con una copa de whisky en la mano. No era alguien que Rick reconociera,
Pero la actitud del hombre, la forma en que se movía, le dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba frente a alguien con poder. El que llega tarde no tiene perdón, pero te daré una oportunidad, dijo el hombre, levantando la vista con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Rick se acercó a la mesa y se sentó. El silencio entre ellos era espeso, pero estaba claro que había algo importante en juego aquí. Lo que King le había dicho comenzaba a cobrar sentido. Este hombre, este encuentro, era clave para todo lo que sucedería después. Quiero saber qué tan leal eres a la causa, dijo el hombre de manera directa. Porque si vas a estar involucrado, necesitas entender que las decisiones que tomas aquí afectan a más que a ti. Tienes que estar dispuesto a todo. Rick lo miró fijamente, las palabras de King resonando en su mente. He hecho cosas que no estoy orgulloso de hacer, dijo finalmente. Pero sé lo que está en juego. Y lo que quiero es saber qué quieres de mí. El hombre no contestó de inmediato. Su mirada se fijó en Rick como si estuviera escudriñando su alma. Finalmente, asintió y tomó una carpeta que tenía sobre la mesa. Lo que quiero es simple, dijo. Quiero que seas el punto de contacto. Vas a conectar a las piezas que faltan. Tienes lo que se necesita para ser parte de la élite que controla esta ciudad. Y tú, Blanco, vas a ser mi hombre dentro de la comisaría. Rick sintió que se le helaba la sangre. Había algo mucho más grande de lo que imaginaba en juego, y ahora no solo estaba atrapado en esta red, sino que era una pieza clave. Rick se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La atmósfera en la habitación se volvió más densa, y las palabras del hombre resonaron en su mente como un eco lejano. Ser el punto de contacto. Ser el hombre dentro de la comisaría. Sabía que eso significaba mucho más que simplemente colaborar con el sistema. Estaba siendo llamado a convertirse en un traidor. ¿Pero traidor de quién? ¿De la policía? ¿De King? Lo único claro en ese momento era que no podía escapar de esta red en la que se había enredado, pero aún quedaba una pregunta. ¿Cómo podría mantener el control de su vida en medio de este caos? El hombre de la copa de whisky, que ahora parecía ser el líder de todo aquello, observó a Rick con atención, como si estuviera esperando una respuesta. Lo que te estoy ofreciendo es un puesto que no muchos en tu posición podrían soñar. Estás aquí porque tienes la capacidad de manejar las sombras, de moverte entre las sombras y salir ileso. No todo el mundo tiene esa habilidad, dijo con voz grave. Quiero que te conviertas en una especie de puente. En una pieza clave que conecta a los que operan en la oscuridad con los que pretenden controlar la ciudad desde la superficie. Rick sintió una pesadez en su pecho. ¿Y qué tengo que hacer para conseguirlo?, preguntó, su voz menos firme de lo que hubiera querido. El hombre sonrió ligeramente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tienes que garantizar que nada de lo que pase por la comisaría llegue a quienes no deben enterarse. Quiero información. Necesito que estés informado de todo lo que está sucediendo. Cualquier detalle, cualquier decisión que tomen, tiene que llegar a mis oídos. Rick sintió un nudo en el estómago. El nivel de traición que se pedía aquí era más profundo de lo que jamás imaginó. Estaba claro que ya no se trataba de un simple trabajo en la comisaría, ni de ser un policía más. El precio de lo que se le pedía era su alma, su lealtad. Y lo peor era que no estaba seguro de que tan dispuesto estaba a pagar ese precio. No te preocupes, Blanco, dijo el hombre, como si pudiera leer sus pensamientos. Sé que esto te cuesta. Pero no tienes opción. Aquí, no hay vuelta atrás. Tú eres un hombre nuevo ahora, y tu lealtad no está con la comisaría, ni con los buenos. Está con nosotros. Las palabras le caían como una pesada losa, pero Rick no podía mostrar ninguna debilidad. Entendido, dijo finalmente, aunque en su interior sentía como sus principios se desmoronaban. El hombre asintió. Eso es lo que quería oír. Ahora ve y haz lo que tengas que hacer. Pero recuerda esto, Blanco, si decides que no eres capaz de dar este paso, si decides irte, no habrá un mañana para ti. Y no solo para ti. Los que se crucen en tu camino también serán eliminados. Rick tragó saliva, su cuerpo rígido, pero su mente aún luchando con el dilema interno. El poder, la lealtad, la vida que había conocido, todo se había confundido. Sabía que estaba eligiendo el camino oscuro, pero ya no podía dar marcha atrás. Se levantó lentamente, sabiendo que sus decisiones de esa noche marcarían el resto de su vida. El día siguiente llegó con un aire tenso. Rick se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, pero el pensamiento de lo que había acordado seguía martillando en su cabeza.
Cada paso que daba dentro de la comisaría se sentía más pesado, como si estuviera caminando sobre cristales rotos. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué se había convertido? A pesar de sus dudas, Rick cumplió con las instrucciones que le habían dado. Su nuevo rol comenzó a tomar forma. Comenzó a recolectar información, pequeñas piezas de un rompecabezas mucho más grande de lo que había anticipado. No solo se trataba de robar información de las reuniones de la policía, sino también de manipular las situaciones a su favor. Ya no estaba allí para servir a la ley, sino para servir a quienes manejaban la ciudad en las sombras. Cada conversación que escuchaba, cada documento que revisaba, le confirmaba la magnitud del poder que lo rodeaba. Estaba en el centro de una red que no perdonaba. El dinero, las influencias, los políticos corruptos, todo estaba conectado en un entramado que se extendía más allá de lo que cualquier policía debería saber. Lo peor de todo era que ya no podía ignorarlo. Ya no era un simple espectador. Ahora, él era parte del juego, y aunque su conciencia intentaba gritarle que lo dejara todo, algo dentro de él lo mantenía en marcha. Algo dentro de él le decía que no había vuelta atrás. Un día, después de obtener una información clave sobre un acuerdo ilegal que involucraba a varios oficiales de alto rango, Rick se encontró de nuevo con King. Esta vez, la reunión era más formal. El jefe de policía parecía complacido. «Has hecho bien, Blanco», dijo King con voz tranquila. «Ahora, estás comenzando a entender cómo funciona el verdadero poder. Lo que ahora sabes, lo que ahora puedes hacer, cambiará todo para ti». Rick no sabía si eso lo hacía sentirse más atrapado o más poderoso, pero lo que sí sabía era que ya no era el mismo. Su mirada se había endurecido. El hombre que había entrado a la comisaría semanas antes, lleno de dudas y ansiedades, ya no existía. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, su voz más firme que antes, pero con una sombra de incertidumbre. King se levantó de su silla y se acercó a la ventana. «Lo que viene ahora, Blanco, es el momento de la verdad. Necesitamos que sigas adelante, que tomes lo que hemos construido y lo hagas tuyo. Pero eso requiere sacrificios. Ya estás en el borde. Solo tú decides hasta dónde quieres llegar». Rick miró a King, sin mostrar su temor, aunque por dentro sentía como todo su ser se rebelaba contra lo que sabía que tendría que hacer. No podía dejar de recordar las palabras del hombre que lo había reclutado: «Ya no eres un oficial de policía. Eres alguien más. Estás más allá de la ley». La última parte de la frase le retumbó en la cabeza. ¿Quién era él ahora? «Estoy listo», dijo, aunque en su corazón sentía la angustia creciente de no saber si alguna vez sería capaz de regresar. El sol caía sobre la ciudad, tiñendo los edificios con una luz dorada que parecía contrastar con la oscuridad que se apoderaba de Rick. Había llegado al final de su viaje, aunque no era el final que esperaba. Aquel camino oscuro que había comenzado con una simple misión de obtener respeto y poder en la comisaría lo había llevado a un abismo del que no sabía si podría escapar. Los días siguientes fueron una vorágine de decisiones rápidas, traiciones y manipulaciones. Rick se convirtió en el hombre de confianza de King, moviendo piezas y obteniendo información que alteraba el equilibrio de poder de la ciudad. Cada vez que miraba al espejo, veía a un hombre diferente. El joven oficial idealista que alguna vez había sido, ahora parecía una sombra de sí mismo, alguien que no podía reconocer. Al principio, la adrenalina de estar en el centro del juego lo mantuvo motivado. Pero cuanto más profundizaba, más sentía la podredumbre de su propia alma. Había dejado atrás sus principios, sus ideales, y en su lugar, había algo mucho más oscuro. Cada encuentro con King le recordaba la verdad que había dejado de lado. No solo se estaba jugando con la vida de los demás, sino también con la suya. El momento decisivo llegó una noche fría, cuando Rick fue convocado a una reunión clandestina en la que se decidiría el futuro de la ciudad. Todo lo que había hecho hasta ese momento había sido para este momento. Su ascenso dentro de la red estaba por culminar, y la información que había recopilado sobre la corrupción y los crímenes de alto nivel que conectaban a la política, el crimen organizado y la policía iba a ser el detonante para un cambio radical. La sala estaba llena de rostros que Rick reconocía, algunos de los cuales nunca había imaginado que estarían involucrados. Entre ellos estaba el alcalde, un hombre que había sido clave en su vida y que ahora veía como parte del entramado de corrupción. Rick se sentó en una esquina, observando cómo las decisiones se tomaban sin ningún remordimiento. King se levantó del fondo de la mesa, con una mirada decidida. «Lo que estamos haciendo ahora es lo único que puede salvarnos. La ciudad está al borde del colapso. Si no actuamos, si no tomamos el control total, perderemos todo lo que hemos construido. Y ustedes,
Señores, están aquí para asegurarse de que nada nos impida llegar al poder absoluto. Rick estaba allí, en silencio, observando el panorama. Su mente ya no era la de un hombre que deseaba hacer justicia, sino la de alguien que entendía lo que significaba realmente tener poder. Había cruzado el umbral de la moralidad, y ahora estaba del lado de los que controlaban el destino de la ciudad, del lado de los que manipulaban a los demás como piezas en un tablero. Unos minutos después, King miró a Rick. Este es el momento, Blanco. El trabajo que has hecho para nosotros ha sido fundamental. Pero ahora es hora de dar el paso final. Tienes que asegurarte de que este plan se ejecute sin problemas. Debes eliminar a aquellos que aún se oponen a nosotros. Rick tragó saliva. Era el momento en que toda la verdad debía salir a la luz. No había marcha atrás. La vida que había conocido había desaparecido por completo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Había estado esperando este momento, y al mismo tiempo, temiéndolo. King le lanzó una mirada penetrante. Quiero que te encargues de lo que queda. Tienes que ser el último obstáculo que caiga. Nadie puede quedar con vida si aún hay algo que nos pueda detener. Rick asintió, la certeza de lo que debía hacer aterrizando en su mente. Su mano, que antes había sido firme con la justicia, ahora se preparaba para tomar una vida, tal como King lo había pedido. El peso de lo que iba a hacer lo aplastaba, pero ya no podía echarse atrás. Había cruzado tantas líneas, había hecho tantos sacrificios, que la última acción ya no lo haría retroceder. Estaba más allá de los puntos de no retorno. Cuando la reunión terminó, Rick salió de la sala, pero el nudo en su estómago no desapareció. Sabía lo que tenía que hacer, pero al mismo tiempo, sentía que se estaba perdiendo en ese proceso. Su humanidad estaba desapareciendo, reemplazada por la figura del hombre que obedecía sin cuestionar, el hombre que había tomado las decisiones más difíciles de su vida y ahora no podía ser otra cosa. Esa noche, cumplió con su misión. Los que se oponían al nuevo orden cayeron, uno por uno. Rick no mostró piedad. Cuando terminó, la ciudad estaba completamente bajo el control de aquellos que operaban en las sombras. La corrupción había ganado, y Rick había sido la pieza clave. Pero cuando se miró en el espejo esa noche, ya no era el mismo hombre. Había matado a quienes debía, y al hacerlo, había matado la última parte de sí mismo que quedaba intacta. No sabía si sentir orgullo, alivio o desesperación. Solo sabía que ahora, más que nunca, estaba solo. El poder que había perseguido lo había cambiado, y aunque había llegado a la cima, no podía evitar preguntarse si, en algún momento, las sombras lo consumirían por completo.